Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Esta es palabra del Señor. Les invito a orar. Padre maravilloso, te damos tantas gracias por la posibilidad que tenemos de estar juntos. Aún a pesar de no poder sentirnos cerca, sabemos, Señor, que gracias a tu obra en Jesús por nosotros, sí estamos juntos, sí somos uno y lo seremos por siempre. Y te damos gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos hoy día de meditar en tu palabra, especialmente en un día tan especial donde celebramos que el Señor Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Dirígenos ahora, Señor, te pedimos, al mirar este pasaje, para ser animados por Él, desafiados por Él, para tu gloria. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ya pasó el domingo, o sea, ya llegó el domingo, ya pasó ese día terrible, ese viernes horrible de todos estos eventos penosos para todos los discípulos. Esperaron a ver qué pasaba, guardaron el reposo el sábado
nada pasó, así que decidieron que era momento de volver a casa. Dos de estos discípulos que habían estado con los apóstoles deciden volver, nos dice Lucas, a Emaús, a su pueblo. Probablemente habían estado con los apóstoles ahí escondidos también. Pero ya llegó el momento de volver a casa, de volver a hacer sus vidas normales. Ya todo terminó. Así comienza el relato de este regreso de estos dos discípulos a su casa en Emaús, verso 13 del capítulo 24. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados. Van de vuelta a sus casas, 11 kilómetros, más o menos 5 horas caminando, conversando de todo lo que había ocurrido ese viernes y todo probablemente lo que había ocurrido antes de la cruz. Y Jesús, dice Lucas, les da alcance y comienza a caminar con ellos, pero ellos no son capaces de reconocerlo. No sabemos por qué. No sabemos por qué no le reconocieron. Quizás su aspecto era distinto. Estaba más gordito, más saludable. Quizás el cuerpo perfecto resucitado de Jesús era distinto a su cuerpo anterior. O quizás Dios les vendó los ojos para que no vieran que era el Señor que caminaba con ellos. Pero va ahí, caminando con ellos, y va escuchando la conversación que tienen. Y les pregunta, ¿qué vienen discutiendo? Una pregunta extraña. Porque todos los que van por este camino, es un camino que va saliendo de Jerusalén. Todos los que van por este camino, que vienen de Jerusalén, saben perfectamente lo que había sucedido. Y saben perfectamente que podrían haber estado caminando todos aquellos que iban por allí. Así que frente a esta pregunta un tanto absurda, ellos se detienen. Y dice Lucas que estaban profundamente tristes. Y creo que con cierto sarcasmo le dicen a Jesús, ¿eres tú acaso el único que no sabe lo que pasó? ¿En qué planeta vives? ¿Dónde has estado los últimos días? Todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Era el comentario en las calles en Jerusalén, en el templo, en el mercado? ¿Dónde estabas? Pero Jesús no se detiene. Y sigue adelante. Busca respuestas. ¿Por qué? ¿No sabía realmente lo que había ocurrido Jesús? Por supuesto que sabía. Perfectamente, mejor que nadie sabía lo que había ocurrido. Bueno, ellos le narran lo que ocurrió. Cuentan de Nazaret, había sido por Dios, un profeta poderoso de parte de Dios. Y le cuentan también que los líderes religiosos los entregaron para que le dieran muerte. Es interesante en el relato de estos discípulos que no hablan de los romanos. No culpan a los romanos de la muerte de Jesús. Fueron los líderes del pueblo. Entonces, ellos le narran lo ocurrido a Jesús, le narran lo que pasó, le cuentan todo lo que pasó con este Jesús de Nazaret en Jerusalén, y le dicen, lo entregaron a la muerte. Y lo peor de todo esto es que habíamos puesto nuestras esperanzas en él. Creímos firmemente que él era el Mesías. Creímos firmemente que él redimiría a Israel. Y le crucificaron. Le dieron muerte. Y con su muerte, todas nuestras esperanzas murieron. Esperamos un poco a ver qué pasaba. Pero ya fueron 3 días y nada pasó. Bueno, en realidad sí pasó algo. Unas mujeres fueron al sepulcro y ellos nos contaron y nos relataron lo que vieron.
Verso 22. Algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo. Frente al testimonio de las mujeres, algunos se rieron, se burlaron de ella. Otros fueron corriendo a ver el sepulcro, a comprobar que lo que habían dicho estas mujeres. Y era real, la tumba estaba vacía, pero había un problema. Jesús no estaba en ella. El cuerpo del Señor no estaba en ella. Así que teniendo suficiente ya información, suficientes experiencias, suficiente emoción, decidieron volver a su casa, volver a sus labores. Ya todo pasó. No es que perdieron su fe en Jesús, pero le mataron. Si era posible que hiciera algo para salvarnos, sería mientras estuviera vivo, mientras aún viviera, pero ya no está. ¿No les parece un poco cruel lo que hace Jesús? Porque hasta este momento todavía Él no se les revela, no les deja ver quién es. ¿Qué espera de ellos? ¿Por qué simplemente no les dice, soy yo, el Señor, he resucitado? ¿Qué busca de parte de ellos? Les doy una pista. Ellos no creen en las mujeres porque no lo vieron con sus propios ojos. Pero Jesús continúa y trata con bastante dureza, les trata de una manera bastante dura en medio de esta tristeza. Les dice, verso 25, qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Les recrimina por la dureza de su corazón. Las escrituras lo declaran con toda claridad, les dice. Todo el Antiguo Testamento lo declara. ¿Pero qué era lo que declaraba? Declaraba que el Mesías debía sufrir, que el Mesías debía morir y que luego de esto sería glorificado. Isaías habla de esto, Isaías 53, el Salmo 22 habla de esto. Daniel hablaba de la gloria del Hijo del Hombre. Zacarías también nos habla de los sufrimientos del pastor, pero también de la gloria que recibiría. Los profetas, todo el Antiguo Testamento hablaba de esto. Pero ¿qué va a hacer Jesús ahora que les ha explicado esto? ¿O les ha dicho esto? ¿Será un buen momento para revelarse y hacerles saber quién es Él? Al parecer consideró que no. Al parecer consideró que era mejor mostrarles en la Escritura todo lo que de Él se decía. Verso 27, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Les explicó lo que la Escritura decía de Él. Les dio un paseo por todo el Antiguo Testamento y cómo cada libro del Antiguo Testamento hablaba de la obra que iba a llevar a cabo. Les mostró cómo Él era el Salvador, el Mesías. Tenían 5 horas caminando de vuelta a Emaús. Sin duda una larga conversación. Probablemente una conversación donde ellos preguntaban cosas, Él respondía y todo iba tomando sentido y todo se iba aclarando. Y aunque fueron duramente reprendidos por el Señor, al final, con amor, con cariño, les va mostrando en la Biblia todo lo que en la Biblia, el Antiguo Testamento anunciaba y que todo lo que estaba ocurriendo era precisamente lo que Dios dijo que sucedería. Pero sigue la pregunta pendiente ahí, porque todavía no se da a conocer a ellos.
¿Por qué pensó que era mejor enseñarles todo lo que la Biblia dice antes de decirles, sí, resucité, soy yo? Creo que tiene que ver con lo que les va a pedir a estos discípulos y a todos sus discípulos que vendrían después de ellos. Creo que tiene que ver con tiene relación con la misión que Jesús le va a dar a la iglesia de lo que debe hacer. Sigamos con la historia y veamos cómo termina todo esto. Verso 28, al acercarse al pueblo donde se dirigían Jesús, hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Después de un mal comienzo, con algo de sarcasmo, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido? Con algo de dureza de parte de Jesús, ¿tan torpes son que no saben lo que la Escritura dice? Al final la cosa empieza a mejorar bastante. Después de una edificante conversación con él durante el camino, se dieron cuenta que valía la pena escucharlo. Y no dejaron que se fuera y le invitaron a quedarse. Así que entró y se sentó en la mesa con ellos, un acto de gran comunión. Ven a comer con nosotros. Pero al parecer, se sienta a la mesa como un invitado y rápidamente toma el control de la situación. Y de ser el invitado en esta mesa, toma el rol del anfitrión. Y tomando el pan, luego de bendecirlo, lo partió y se los dio. Y algo pasó allí. Verso 31. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. De repente se dan cuenta de quién es. Sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Era el Señor, el Mesías, Jesús mismo sentado allí. No se nos dice por qué se dieron cuenta, pero fue cuando partió el pan. Quizás Jesús bendecía y partía el pan de una forma muy peculiar y que era claramente reconocible. O quizás al tomar el pan y partirlo, fueron capaces de ver las cicatrices en sus manos. O quizás ese era el momento en que Dios esperó para sacarles el velo y que pudieran ver con claridad que estaban con el Señor que había resucitado. Pero en ese mismo instante, después de pasar horas juntos, logran ver que es el Señor. Y al reconocerle y verle con sus propios ojos, desapareció. Por supuesto que es Él. Me imagino se decían el uno al otro. Realmente ha resucitado. Está vivo. Es el Señor. Ha resucitado. Es más, se dicen el uno al otro. ¿Recuerdas cuando nos explicaba la Escritura en el camino? ¿Cómo ardía nuestro corazón al escucharle? Y decidieron hacer algo insólito. Verso 33. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Fue tan impactante todo lo que pasó, fue tan impactante el reconocer que Jesús estaba vivo, que les revolucionó la vida. Es verdad, ha resucitado. Y aunque recién habían llegado a Emaús, y ya era tarde de noche, decidieron volver a Jerusalén, porque no podían esperar otro día y tenían que contarle a todos que el Señor ha resucitado. Un maravilloso cambio. De estar deprimidos, sin esperanza,
con sus vidas deshechas, de sentir que habían perdido todo, las esperanzas vuelven. Él no está muerto, está vivo, ha resucitado y reinará por siempre. Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué Jesús esperó tanto para revelarse a ellos? Y creo que tiene que ver, como les decía, con la misión que Dios le dará, que Jesús les dará a sus discípulos. Les comisiona una tarea. Una tarea que encontramos en Mateo 28, donde dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Pensemos un poco. Este grupo estaba deprimido, muertos de miedo, escondidos para no ser capturados, sin esperanza. Todo lo que habían anhelado se esfumó con la muerte del maestro. Y después de 3 días de estar lamentándose, pensando qué hacer, son confrontados con la realidad de que Jesús está vivo, tal como lo había declarado, ha resucitado. Le ven, le tocan, comen con él, son enseñados por él. Y ahora, llenos de gozo, deben ir al mundo y contar de esta historia a todo el mundo. Él es el Señor. Imagínate que tú y yo estuviéramos junto a estos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y les preguntáramos, ¿por qué debo creer que Jesús resucitó y que está vivo? Y la respuesta de ellos fuera, porque nosotros lo vimos, porque nosotros comimos con él. ¿Por qué no puedo yo decirles a ellos, mira, me parece bastante subjetivo ese argumento? Son tus experiencias. ¿Por qué no puedo dudar de este grupo emocionalmente inestable? ¿Por qué no puedo creer que se trató de alucinaciones a este grupo debido a este estado anímico en el cual estaban totalmente deprimidos? ¿Por qué tengo que confiar en ese testimonio? Es más, ¿por qué hoy día se me dice que vaya y cuente de esto al mundo? ¿En base a qué? ¿En base a qué anunciaré que el Señor ha resucitado, que está vivo? Antes de confirmarles a estos discípulos de que Él había resucitado por la experiencia de ellos, antes de hacerles ver con sus ojos que Él había resucitado, Jesús les mostró por la Escritura lo que Dios había prometido que haría, para que sea la Escritura la base firme y fuerte sobre la cual se establezca la fe de ellos. No era por la experiencia, le vimos que debían mantenerse firmes hasta el fin, aunque fueron experiencias reales, y sí le vieron, y sí comieron con él. Pero lo que Jesús buscaba es que fuera el testimonio de la Escritura la que les confirmara que Dios es un Dios fiel, un Dios poderoso y que Jesús realmente se ha levantado de entre los muertos como lo había anunciado. ¿Por qué tenemos la seguridad tú y yo hoy día? Tú y yo no lo vimos. No comimos con él. No lo tocamos. Tenemos la seguridad porque la Escritura lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. No solo después de que ocurrieron los hechos, sino que lo anunció mucho tiempo antes en el Antiguo Testamento.
Pablo decía, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Cristo, el oír el Evangelio, el oír la palabra de Dios. Por supuesto estamos hablando de un acto de fe, de confiar en Dios, en su palabra. Pero es por ella que hoy día tenemos la seguridad de que el Señor está vivo, ha resucitado. ¿Cómo convenceremos al mundo de que esto es una verdad? ¿Cómo convenceremos al mundo de que hay salvación en Cristo? No es por nuestra experiencia con Dios, sino por anunciar la palabra de Dios al mundo. Por anunciar las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron perfectamente en Cristo, en su obra. Tenemos plena confianza de que el Señor no está muerto y vive. Y sabemos esto porque un día alguien nos comunicó el Evangelio y lo escuchamos. Y cuando escuchamos el Evangelio, nuestro corazón ardía en nuestro interior de amor por Él. Nos arrepentimos, le pedimos perdón y nos gozamos del hecho de que Él venció a la muerte y se levantó al tercer día y que hoy día da vida y esperanza a todo aquel que confía en Él. Y con esa esperanza vivimos, de que así como Él resucitó un día, tú y yo, y todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, resucitaremos y estaremos con Él por siempre. Hoy día estamos en un tiempo de gran angustia, de inseguridad respecto al futuro. Probablemente hay muchas personas que hoy día tienen temor a la muerte. El mensaje que esas personas necesitan escuchar es que Jesús venció a la muerte, que Jesús vive y reina. Y ese mensaje va a llegar a ellos por el mensaje poderoso del Evangelio. Es el mensaje poderoso del Evangelio que llevará a estas personas de la desesperanza a la total seguridad, que les llenará del gozo que solo el Señor puede darles. Por eso nuestra labor como creyentes, como iglesia, es proclamar al mundo, el Señor vive, proclamarlo a través de anunciar su palabra a tantas personas como sea posible, para que más y más personas, al escuchar el mensaje del Evangelio, al escuchar las palabras de Cristo, sientan que su corazón arde de amor por Él, pongan su confianza en Él y encuentren en Él salvación. El Señor ha resucitado. Hoy día vive y reina. Y gracias a su obra, tú y yo tenemos salvación, seguridad. Hemos sido sacados de la desesperanza a la seguridad plena, a la esperanza completa y plena en las promesas de Dios. Nuestro trabajo hoy día es llevar al mundo este mensaje. Que el Señor nos ayude a ser la iglesia que debemos ser, especialmente en momentos como este, de gran angustia, de gran desesperanza, donde la verdad del Evangelio, la verdad de que el Señor vive y reina, es tan necesaria. Oremos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú a través de ella nos animas, nos desafías, y especialmente en un día como hoy, donde celebramos la resurrección, nos vuelves a recordar lo maravilloso que es el saber que el Señor ha vencido a la muerte. El peor de nuestros enemigos ha sido derrotado por Él en la cruz y al tercer día resucitar. Gracias, Señor, porque esa es la seguridad que hoy día tenemos de que por su victoria nosotros somos más que vencedores. Y en medio de un tiempo difícil, un tiempo de quizás inseguridades, estas verdades vuelven a
ponernos y a centrarnos, a poner nuestra mirada en Él y a centrarnos, a mostrarnos que en realidad no tenemos inseguridad del futuro, no debemos tener temor a la muerte, porque nuestra vida está escondida en Cristo y nuestra seguridad es Él, que venció y reina. Gracias, Señor, por tu palabra. En Jesús te agradecemos. Amén.